La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Hola amigos, buen día, 8 de la mañana con 1 minuto, ya estamos a través de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, conectados con todas las radios a esta hora, porque ya está en nuestro programa A Pensar Más, Rosa María Palacios. Muy buenos días, Rosa María. Buenos días, Abel, buenos días amigos en todo el Perú. Bueno, solucionado un primer problema, el problema de la papa, no del papa, que ese es otro problema, vamos a hablar del problema de la papa. Un ratito nada más, porque nos escuchan en muchos lugares donde han tenido las vías bloqueadas durante 48 horas en un paro de 72 horas que todavía no termina de levantarse en todo el Perú. La promesa del flamante ministro de Agricultura es que a través de los gobiernos regionales van a comprar todo el excedente de papa. ¿Qué es lo que ha pasado? Y en esto hay que alertar un poquito a las redes sociales que repiten información falsa, ¿no? Se nos decía ayer que el problema era que las pollerías en el Perú compraban papa importada y que porque compraban papa importada, la papa peruana no valía nada. Esto no es cierto, esto es una afirmación en la cual hay un poquitito de verdad y un montón de mentira. Entonces eso lo hace una media verdad, que es la peor de las mentiras. Voy a darles algunas cifras publicadas hoy en El Comercio, que son de la Cámara de Comercio de Lima y que cualquiera las puede verificar. Miren, nosotros somos un país bien papero, porque obviamente acá se produce papa porque de acá es oriunda la papa, no solamente en una variedad, en literalmente miles de variedades, aunque obviamente hay 4 o 5 que son las más populares. ¿Ustedes saben cuánta papa comemos al año? Bastante papa comemos al año. Toda nuestra comida está en base a la papa y el arroz. Exactamente, porque comemos mucho carbohidrato. Pero acá está la cifra total. El año 2016 comimos 4.251.000 toneladas de papa. 4 millones de toneladas de papa. O sea, una tonelada tiene 1.000 kilos. ¿Tú te imaginas lo que es eso? 4 millones de toneladas de papa. Es cualquier cantidad de papa. Bueno. ¿Cuánto de eso se importó? 0.79. Pero ni el 1% se importó. O sea, de los 4.251.557 toneladas de papa, se importaron 33.520. O sea, 0.79. ¿Ok? Eso fue lo que se importó. Y básicamente, ¿qué se importó? Papa picada en pollerías, papa picada que ya viene congelada, es papa pelada y picada. De esas papas que se comen en pollería, ¿ustedes saben cuántas toneladas de papas se comen en pollerías? A ver, ¿cuántas? 300.000. O sea, a ver, vamos a hacer las cifras gruesas, ¿ya? 4.200 millones es lo que comemos en papa en todo el Perú. 300.000 se comen en pollería. O sea, la familia peruana pues come papa en su casa más que en pollería, como resulta obvio, ¿no es cierto? No es que vamos todos los días a comer un pollito. De vez en cuando, una vez por semana, con la familia, uno se come su pollito. ¿Ya? Ese es diferente, ¿ya? Pero 4.251 millones de toneladas de papa, ¿ya? Solo se ha importado el 0.79. Ahora, en las pollerías, tú dices, sí, pero toda la que va a la pollería, esa sí es importada. No, en las pollerías el 80% de la papa es peruana y el 20% de la papa es importada. Ahí sí, me boicotea, que es que empiezo el programa, prende el teléfono y comienzo a escucharme a mí misma. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? En enero del año pasado, el precio de la papa en el mercado mayorista Lima, o sea, Mercado Central de Lima, era 1 sol con 8 céntimos. Ayer se ha estado cotizando Mercado Mayorista de Lima a 0.40, o sea, 40 centavos el kilo, que es poquísimo, pues efectivamente, ha caído a menos de la mitad. ¿Por qué? Porque hay una cosa que se llama oferta y demanda. Si todos sembramos papa y todos vendemos papa,
¿qué va a pasar? La papa va a valer menos. Totalmente. Si ya sabemos que más o menos lo que nos comemos son 4.000, ¿no es cierto? Millones, 4.251.557 toneladas de papa, millones de toneladas de papa, bueno, pues eso es lo que hay que producir más o menos, ¿ok? Si producimos más, se baja el precio de la papa. Si producimos menos, un poquito menos, tal vez hasta se suba el precio de la papa. Pero lo que no se puede hacer es tener una inmensa producción de papa esperando que la papa nos la comamos, porque no hay forma de que nos la comamos todos. Y ese poquitito, ese 0.79% que se importa, así no se importe, no va a solucionar el problema. Pero para nada, no lo va a solucionar. Esos 300.000 toneladas de papa que se comen al año en pollerías no solucionan el problema. ¿Qué es lo que lo soluciona el problema? Que la oferta se ajuste más o menos a la demanda para que tengan el mismo precio que tenían hace un año. ¿Qué han hecho los paperos? Han cerrado todas las carreteras. De nuevo, reitero mi posición, cerrar una carretera es un delito. Hay gente inocente, varada en las carreteras del Perú. Ayer no se podía salir ni entrar de Ayacucho, ni para Andahuaylas ni para Lima. Huánuco ni qué les digo. Ahora, claro, el 40% de la papa que se consume en el mercado mayorista de Lima viene de Huánuco. O sea, la carretera central ha estado bloqueada en varias partes. Gente atrapada, me escribí en Tarma diciendo, ¿a qué hora salgo? Si está cerrado en Loroya, se está cerrado en todas partes. Entonces, ¿qué ha hecho el ministro de Agricultura? Un genio, ¿eh? Primer día de trabajo. El Estado compra toda la papa. Ha dado una partida a cada gobierno regional. O sea, el Estado, con la plata de todos los contribuyentes, van a comprar toda la papa. ¿Y qué va a hacer el gobierno regional con esa papa que compra? Bueno, regalarla, pues ¿qué cosa va a hacer? ¿No es cierto? Porque no la va a vender. ¿Ya? Y al regalarla, ¿qué cosa va a hacer? Va a bajar el precio de la papa, pues. Porque ¿por qué voy a comprar papas si me la están regalando? Ha hecho un círculo. Es un círculo vicioso. Terrible. Terrible. Que además luego hará que otros que tengan sobreproducción digan, oye, a mí también, ¿ah? O sea, si no me compran mi producto, yo cierro la carretera. Imagínense ustedes que acá tengamos, no sé, un montón de camisetas para el mundial, ¿ya? Yo y Abel hacemos un negocito y dijimos, nos forramos, porque viene el mundial, montón de camisetas, ¿ya? Y en la primera fase, nos eliminan. Y nos quedamos como con 1 millón de camisetas sin vender. Y tomamos la carretera, ¿no? Porque no nos han comprado las camisetas. ¿Se dan cuenta el problema? Entonces el gobierno nos compra las camisetas, pero ya no tiene a quién venderlas. Entonces las va a regalar. Entonces cuando las regala, ¿qué pasa con los demás que hicieron camisetas? Nadie les compra. Nadie les compra. Entonces las soluciones fáciles para desbloquear una carretera, claro, pueden ser fáciles en un primer momento, pero si se piensan a largo plazo, no solucionan nada. ¿Cuál es la solución de a fondo del Ministerio de Agricultura? Tener un buen sistema de información que le diga a los productores agrarios que están sembrando de más. Si yo estoy por tomar una decisión de siembra y me dicen, oye, no puedes sembrar papas porque simple y llanamente nadie te las va a comprar, me voy a sentar a pensar qué puedo sembrar que sí me van a comprar. Sembraré yuca, sembraré otros tubérculos, me iré a las hortalizas, me iré a otro lado, pero no me quedo en la papa. Lo que ha hecho el gobierno ayer es la típica solución cortoplacista. ¿Cómo hago para que me abran la carretera? Gasto plata. ¿Cuánta plata? Toda la plata. ¿Cuánta neta? Bueno, la plata que se necesita, ya está. Entonces, sí, pues, ese es el problema. En fin, ojalá que en el gobierno las soluciones cortoplacistas sean cambiadas por soluciones de largo plazo. Hay gente que ha dicho, qué bueno este ministro, muy eficaz, el primer día solucionó el problema. Yo también soluciono así. A mí me das un montón de plata, me la gasto y ya está, pues, listo, solucionó el problema. Y no es tan fácil, ¿no? Al final, el remedio puede ser peor que la enfermedad. No funciona así a la larga. Este es un problema que no tiene nada que ver con la importación, además de papa, que es minúscula, pero absolutamente minúscula.
¿Ya? 0,79 es la importación de papa en el Perú en este momento. No es nada. ¿Y por qué se importa? Usted dirá, pero ¿por qué importa aunque sea 0,79? Porque ya viene pelada y cortada. Y eso ahorra mano de obra, sí, pues ahorra mano de obra en una pollería, porque no tienes que pelar y cortar. Hay obviamente empresas peruanas que también dan el servicio, pero probablemente esta que viene barato. es más barata. Preguntan nuestros oyentes acá, Sí. nos preguntan si no podemos exportar. Julio González dice que le exporten y que planifiquen la producción agraria. Está bien, pero para poder exportar papa tenemos que darle un pequeño valor agregado. Miren ustedes cómo importamos papa. Ya pelada, ya cortada. Y además, ¿cuál es la papa que se importa? Papa blanca. ¿Por qué? Porque para la papa frita que le gusta comer al peruano en la pollería, demanda papa blanca. Que no es la mejor papa, ni es la que más se produce en el Perú. En el Perú tenemos otras variedades de papa que no hay, ni siquiera se comercializan en el mundo. Tenemos más de 3.000 variedades Claro, de papa. y por acá. ejemplo, la papa amarilla, que a nosotros nos encanta, no se encuentra en ninguna otra parte. Entonces, y exportarla, o sea, crear el gusto adquirido por papas diferentes, nativas peruanas, ese es un trabajo de promoción muy interesante. Pero eso no se hace pues en una temporada, se hace durante años. Tienes que hacer que la papa nativa peruana sea apreciada, ¿no es cierto?, en el mundo entero. ¿Cómo se hace eso? Bueno, se está haciendo a través de la gastronomía. O sea, a nadie se le ocurre comer, discúlpenme, una ají de gallina con papa blanca. Qué aburrido, ¿no? Tú te comerías una ají de gallina con papa blanca, ni hablar, pues se acompaña con papa amarilla, no se acompaña con papa blanca. Pero eso implica que tienes que hacer un gusto adquirido efectivamente por... Y sí se está exportando, pero de nuevo, también en pequeñas cantidades. Claro. Para cocina peruana en el exterior, muy pequeñas cantidades todavía. Aun cuando, hay que decirlo, los productos de agroexportación el año pasado, la agroexportación sí ha crecido. Eso es lo más curioso, es que tenemos dos agros. Un agro que exporta, digamos, con estándares internacionales de punta, que tiene empaque adecuado, refrigeración, almacenamiento, ¿no? Y tenemos un agro rural, popular, que todavía no tiene el apoyo para comercializar sus productos de una manera que le pueda sacar mayor productividad. El problema al final de cuentas es ese, esa es la productividad que puede sacar de un mismo producto. Pero en ese estamos. Ese es el tema de la papa. La papa, y ahora nos vamos al papa. Al Papa. Al papa porque viene el papa. Ayer se presentó el Papamóviles. Ayer se presentó el papamóvil. Te diré que ha quedado bien. Han utilizado una marca que yo utilizo, que es Chevrolet. Pero como que no sé si va a ser muy cómodo, ¿no? Ahora como que lo han estilizado más hacia arriba. Porque el papa es alto, no sé. Le han quitado todo, le han quitado la parte de atrás y de los costados. Exacto. Porque el Papa pide estar cerca a la gente. Ah. Pide estar cerca a la Ahora, gente. ¿el vidrio es blindado? Han dicho vidrio templado. No es blindado. Debería ser blindado, no sé. Yo también pienso. Yo también pienso, pero en fin. Ayer leía, justamente le comentaba a los discúlpenme, hay tanto loco en este mundo, y la verdad que al Papa que viene de visita al Perú, yo sé que muchos de ustedes tal vez no piensen igual, pero cuando tú tienes un invitado en tu casa, pues tienes que cuidarlo, ¿no? Así es. Yo me hubiera gustado que el vidrio fuera blindado, ¿no? O bueno, quizás es blindado, pero... Y quizás el blindado no nos quieren decir. Sí, Ya, sí. me parecería mucho mejor, ¿no? Ahora, que tengan cuidado, porque miren lo que le pasó al pobre Papa en Bogotá, que se metió un coscorrón. Lo han, justamente por ese motivo, Lo han explicaba levantado, ayer, ¿no? este vidrio iba muy cercano al Papa. Ah. Entonces, lo que han hecho ahora es el vidrio lo han... darle un aire, ¿no? sí, un poquito para atrás. Lo han llevado casi al filo de la luna del... De atrás. Porque parece una pick-up, ¿no? Sí. Parece una pick-up Chevrolet fuerte, a la que han armado esta cabina encima de vidrio, con una banca, ¿no es cierto? Y digamos, es una baranda para que Es una baranda para que el Papa... te puedas parar. Tiene un sillón giratorio que el señor de Chevrolet dijo que generalmente no lo usa No porque lo el usa. Papa va de pie generalmente. Es simplemente para que se siente un ratito y pueda conversar con el que está al costado, ¿no? Ahora, lo que yo me he Ahora, ¿el enterado- Papa va con quién en el papamóvil? ¿Ah?
¿Quién lo acompaña? Siempre lo acompaña alguien. Generalmente es ¿Alguien de la Guardia Suiza? van guardia suiza, pero Ya. los que van sentados allí generalmente es el cardenal. Cuando vino Juan Pablo Ya, II era el cardenal Landázuri, yo me imagino que el ya. cardenal, y su maestro de ceremonia, Ok. ¿Y lo ¿no? van a llevar a Puerto Maldonado también, el papamóvil? Hay tres papamóviles. Ya están. Me parece que ya están, han presentado uno, Ya. ¿ya? Nosotros vamos a estar en Puerto Maldonado, ahí les vamos a contar todo, ¿ah? Y como vamos a llegar antes, nos meteremos al papamóvil, les tomaremos fotos, ya les contaremos lo que veamos allá. Nosotros, Abel y yo nos vamos acá con todos los padres dominicos, no va a quedar nadie acá. No, mentira, acá se queda Eduardo de todas maneras cuidando el kiosco. Nos vamos desde el miércoles en la tarde, o sea que tenemos bastante para transmitir. Acá me dice Fernando, a mí tampoco me iba. Bueno, tú acabas de llegar, pues también no te pases, ¿no? Nos vamos, el miércoles de la próxima semana, regresamos el sábado, porque el mismo día no podemos regresar, imagínense ustedes el tráfico que va a haber, el tráfico aéreo, etcétera, y regresamos vía Cusco, nuestros pasajes son Lima, Cusco, Cusco, Puerto Maldonado, para estar acá el domingo tempranito, El domingo estamos muy temprano porque el Papa pasa por acá porque el Papa va a pasar, y va, y se cumplió nuestro pedido, viene viene acá a la Basílica. sí, Que no podía ser de otra manera. Miren, un papa latinoamericano, que es devoto de santos latinoamericanos, que ha tenido mucho cariño por San Martín de Porres. y que él ha dicho que él ha escrito en una parte, no recuerdo ahorita el lugar, quiero caminar por donde caminó San Martín de Yo Porres. camino por acá todos los días, lo invito. Nosotros tenemos la suerte de caminar por los mismos sitios, estar en los mismos patios. En los mismos patios, además, la gente no me cree, igualitos a como estaban cuando estaba San Martín de Porres, que eso es lo más loco de todo. Porque el patio que tenemos acá está forrado completamente en azulejos sevillanos que se trajeron en 1602, ahí están las fechas, a 1609, y están todos puestos ahí desde ese entonces, ni los terremotos, ni todo lo que ha pasado en Lima los ha cambiado. Entonces, el patio está, digamos, el piso se cambia, algunas cosas, las restauraciones, pero son las mismas columnas, son las mismas paredes, es el mismo jardín, y acá está. La pileta. Y la pileta de acá es tan antigua como la pileta de la Plaza de Armas. Viene con la fundación. Porque lo primero que se ponía justamente era una pileta, porque una fuente de agua era básica, ¿no es cierto? Entonces, estas fuentes de agua no eran decorativas, eran fuentes de agua De utilidad. utilitarias, completamente utilitarias. Entonces, el Papa puede venir incluso, no sé si tiene el tiempo de entrar a la tumba de San Martín de Porres, que está acá, me imagino que estará todo preparado por si acaso, porque acá mismo, donde estoy yo, a pocos metros, está enterrado San Martín de Porres y está enterrada Santa Rosa de Lima. Ujú. Entonces, Ellos donaron su cuerpo a claro. la orden de No, predicadores. no, en la tumba de Santa Rosa abajo está un pedacito hay que entrar a una pequeña catacumba donde está escrito claramente en el altar: hago donación de mi cuerpo a la orden dominica. Entonces, la orden dominica es la que tiene justamente la custodia del cuerpo de Santa Rosa, por siglos, ¿ah? Esto no es novedad. O tal vez entre a ver las reliquias al altar, porque las reliquias principales se exhiben en el altar al público en general, cualquiera puede venir cualquier día a verlas. Y Sí. a veces salen en procesión, ¿no? Pocas, el año pasado mucho porque fue el jubileo, pero normalmente no salen en procesión. Así que todo eso les hemos contado sobre el Papa, tenemos más información Sí, que sí. nadie, ¿ah? O sea, en otros medios les podrán contar, pero acá la estamos viviendo, así que esa es la ventaja de trabajar en una radio pastoral cuando uno tiene que cubrir la visita del Papa. Ahora, hay una noticia importante que dimos ayer de último minuto y que podemos ampliar hoy día sobre la intervención de El Sodalicio por abusos de todo tipo. Estamos hablando de maltratos físicos, sexuales, se ha acusado incluso de tortura, de servidumbre, en fin, de una cantidad de vejámenes que se acumularon a lo largo de muchos años y que explotaron cuando un grupo de ex sodalites comenzó a hablar. Y comenzó a hablar no solo internamente, sino comenzó a hablar externamente. Desde que eso sucedió, cuando Pedro Salinas y Pablo Gas publican el libro Mitad monje, mitad soldado,
desde que eso sucede hasta hoy, ha pasado bastante agua bajo el río, han habido varias comisiones, pero esta es la primera vez que el Papa ordena una intervención directa. Pedro Salinas, que es gran amigo mío y mi compadre doble, cree que esto es un tema de relaciones públicas. Que el Papa está haciendo esto porque viene al Perú y el asunto es tan grave que se lo van a publicar, preguntar, y que antes de que nadie se lo pregunte lo va a anunciar. Ya lo anuncia el Vaticano. Pero teme que por ser un asunto de relaciones públicas no termine en una real reforma o refundación del sodalicio. Y teme esto por el tema de los legionarios de Cristo, donde efectivamente el fundador fue apartado y el fundador tenía gravísimas, no graves, gravísimas acusaciones, incluso tenía niños nacidos, en fin, violaciones de todo tipo, con hombres, con mujeres, gravísimas acusaciones. Fue recluido en un monasterio. Y los que lo encubrieron, a pesar de la intervención, siguieron trabajando dentro de la organización Los Legionarios de Cristo. Entonces, pero teme que personas que han encubierto esta situación no sean removidas de sus cargos y que no se produzca una real y verdadera refundación. Yo espero que las víctimas tengan la oportunidad de hablar con el Papa. Eso es algo que se ha pedido y eso es algo que no se ha negado, pero que tiene que producirse en algún momento durante la visita, que tiene varios días y varias noches. Yo creo que el Papa va a limpiar. Yo también. Yo, no sé, me inspira esa confianza, es un hombre muy decidido, ¿no? No es no lo veo tan de relaciones públicas el tema. Puede. Miren, yo tengo una sospecha que la voy a compartir. Si fuera relaciones públicas, lo hace llegando a Lima, pues. Uh-huh. ¿No es cierto? Lo anuncia acá. Pero no. Es antes, ¿no? Es como para que, no sé. Vamos a ver qué sucede. Ojalá que todo sea para bien. Yo estoy segura que dentro del sodalicio hay gente muy buena, gente de muy buena fe, que no tiene nada que ver con estos abusos y por el contrario, ha sido víctima o ha sufrido algunos de estos abusos y que se mantiene dentro de la organización y que está esperando seguramente con mucha fe y esperanza que estos cambios hagan efectivamente una transformación en la institución. Así que así estamos. De la papa al Papa. Vamos a una pausa. Y estamos esperando a nuestro invitado. Estelar. Nuestro invitado hoy es una persona que aquí en Radio Santa Rosa queremos muchísimo, Javier Velázquez Quesquén. Pero no llega, estamos tratando de lograr su proceso de conversión antes de que llegue el Papa. Pero creo que va a ser bien difícil, ¿eh? Esa no la hacemos. Pero vamos a hablar con él de lo que está sucediendo dentro del APRA. Qué complicada situación, la verdad. Ayer yo hablé eso en el programa que tengo en La República. Complicadísima situación. Hablamos con Fernando Rospigliosi. Y también habría que hablar de la complicada situación que está viviendo Fuerza Popular, ¿no? O sea, miren, acá en el Perú ha habido un terremoto político. Y después del terremoto, pues las casas se rajan, ¿no es cierto? O se caen, o algunas permanecen enteras, o hay que estar llamando a un ingeniero para checar los cimientos, ¿no? Bueno, esa es la situación, ¿no es cierto? La analogía que hago con los partidos políticos peruanos. Acá ha habido un terremoto. Y de ese terremoto todavía estamos sintiendo las réplicas y todavía estamos sintiendo, por algún tiempo más las vamos a sentir, las consecuencias de ese terremoto. Vamos a la pausa y esperamos que Javier Velázquez Quesquén encuentre a Santa Rosa en el camino y que ella lo traiga de la mano y lo guíe hasta acá. Regresamos en un instante. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. 8 de la mañana con 28 minutos, 8 con 28 y muchísimas gracias a toda la red Sodomco, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Veritas en Cusco, Radio Cepagua en Ucayali, Radio Quillabambe en La Convención, Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado y nuestra anfitriona Radio Santa Rosa en Lima. Ayer nos escribía Rosa María Willy Morón, Uh-huh. Willy Morón, sí,
y nos dice que él retransmiten a todo Huánuco por Radio Huánuco. Con razón. Y con razón nos llamaban de Huánuco, pues Radio Huánuco, que está en 94.7 de la frecuencia modulada en todo Huánuco, nos escuchan a través de esta frecuencia. Así que, bien, nosotros contentos, ya se comunicó con nosotros, sí, pues adelante, a seguir difundiendo, Muchas a pensar gracias. más. Bueno, sí, efectivamente, por eso nos escribían tanta gente, me escribía tanta gente ayer por Twitter y por Facebook sobre este tema, porque nos escuchan, que estaban cerradas las carreteras, que habían disturbios, que habían problemas, pero como les reitero a todos los que nos escuchan en Huánuco, la solución no está en que el gobierno regional compre la papa, pues, o sea, esa es una solución para hoy día, para mañana, para esta semana, y después volvemos a sembrar la misma cantidad de papa y no te lo vuelven a comprar, y en un año o en 6 meses estás de nuevo protestando. Entonces, esa no es la solución de fondo. La solución de fondo es mejor información agraria. O sea, tienen que buscar otros cultivos, ¿no es cierto? Y desde otros escenarios mejorar la productividad del producto. Porque como les digo, a la agroexportación peruana le ha ido muy bien el año pasado, bastante bien. Ha aumentado la agroexportación. Entonces tú dices, no tiene sentido este subsidio, porque, claro, soluciona hoy día. El momento. El momento lo soluciona. Pero sí, el problema está ahí. así es. Sí, pero el problema es que no solucionas a largo plazo. ¿Ya? Me dicen, no, bueno, pero está mal, pero también subsidiamos a grandes empresarios. No subsidiamos ni a grandes empresarios ni a grandes mineras. Acá en el Perú la gente paga el impuesto a la renta igual, ¿no es cierto? Salvo el año pasado, que fue un año de excepción para las MIPES, pero pagaban 10%, pero pagas 30% de impuesto a la renta, punto. Todos, los grandes, los pequeños, los chicos, estamos fregados. Pero obviamente justamente el agro, no tiene ninguna de estas imposiciones tributarias tan rígidas, que son muchísimo más flexibles. Y igual así, pues el agro tiene un problema de productividad. Su producto, si no se transforma, no puede obtener un mayor valor. Y al no obtener un mayor valor, ¿quién se perjudica? El campesino, que es, digamos, el primero, ¿no?, en una larga cadena. Porque el comercializador gana, ¿no es cierto? Acá en el mercado ganan, todos van ganando en la cadena, pero el que se perjudica es el que lo vende en chacra. Ese es el que se perjudica. Y obviamente esa gente organizada salió a protestar, porque ya si les están pagando 10 centavos el kilo, imagínate pues. ¿Para qué van a trabajar? ¿Para qué vas a trabajar? No tiene sentido. Te comes tú tus propias papas, mejor, no tiene sentido, ¿no es cierto? Hay que pensar en una alternativa de mucho más largo plazo. Así es, acá me dicen la industrialización de la papa, la mejora en la productividad del producto, etcétera. Hay eso. Me preguntan, en Estados Unidos los alimentos orgánicos son caros. ¿Por qué no la usan? Se podría exportar, etcétera, etcétera. Bueno, de lo que vamos a hablar ahora es de el APRA. No llega nuestro invitado. No llega nuestro invitado. ¿Dónde está Javier Velázquez Quesquén? Paréntesis. Hoy día hay una marcha, ojalá que yo pueda ir, espero ir, de protesta contra el indulto de Alberto Fujimori. Aquí hay personas que ponen que yo soy activista. No, no soy activista, soy una persona que cree en el Estado de Derecho. Y si el Estado de Derecho nos dice que una persona tiene que ser indultada bajo ciertas normas, yo espero que sea indultada bajo ciertas normas. Igual para todas aquellas personas enfermas que están en las cárceles en el Perú, las cuales no han recibido pues el mismo tratamiento. Yo creo que aquí ha habido una negociación política, y una negociación política está prohibida en el caso de un indulto humanitario, por lo cual creo que sí es importante que la gente salga a decir lo que piensa sobre esto. Este indulto ha dividido al país, no ha partido en dos, no ha unido a nadie y no ha reconciliado a nadie, y ha dividido también al fujimorismo, dicho sea de paso, entre otras cosas. Salir a protestar no es ser terrorista. O sea, yo no creo que los paperos sean terroristas, ¿no? Han cometido un delito, que es tomar carreteras, pero no son terroristas. Salir en una marcha organizada con los permisos correspondientes en distintas ciudades del país no es hacer terrorismo, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué todos estos insultos? Hay decenas de trolls entrando
a las redes sociales a insultar a cualquiera, incluso que quiera hablar del tema. Otro tenor ha sido, ya deja de hablar del tema, pues, ya ese tema ya fue. Ese tema ya habrá sido para usted, pero digamos, yo sostengo que acá lo que ha habido es un terremoto político y que ese terremoto político todavía tiene réplicas y que ese terremoto político ha causado daños, ¿no es cierto? Están bien claros los daños en la credibilidad de nuestros mandatarios, que son varios, en la credibilidad de organizaciones políticas, y que eso va a afectar la política peruana por muchísimo tiempo, sin perjuicio de los resultados en la Corte Interamericana de finalmente impugnación del indulto ante la Corte, ¿no? Pero eso será sin perjuicio de eso, hay que... Acá me preguntan, no habla de la marcha del 11 de enero, pero si estoy hablando de hecho, señor Walter Aparicio, de hecho estoy hablando. Va a ser en el centro de Lima. Ojo, no es una marcha que solo se realiza en Lima, se realiza en todo el Perú. Están organizándose diferentes organizaciones, sobre todo en zonas que fueron muy golpeadas por el Grupo Colina. Estoy hablando de Ayacucho, estoy hablando de Huánuco, estoy hablando de Huancayo, estoy hablando de Cusco, donde la gente va a salir a protestar como ya salió a protestar, ¿no es cierto? Ya salió a protestar, pero en fin. Bueno, y ahora vamos a hablar de el APRA. Están tratando de ubicar a Javier Velázquez Quesquén, que está, la verdad, el partido en una situación complicada. ¿Por qué? Porque en los últimos años y en los últimos días está perdiendo cuadros importantes. El escándalo de Odebrecht, por ejemplo, se llevó a Enrique Cornejo. La pelea fue frontal y finalmente dejó el APRA, ahora trata de postular a la alcaldía de Lima. No sabemos si con éxito o no, pero está en esa carrera, pero ya completamente alejado del partido. Otros que pertenecen al partido han decidido sacrificar su militancia por ser ministros. El caso de Abel Salinas. No era una persona que participaba en la vida política del partido, pero un militante orgánico, estaba inscrito y ha sido expulsado por participar como ministro del Estado. Pero tal vez el caso que más ha conmovido es el caso de Javier Barreda, una persona que ha tenido una posición absolutamente crítica a este gobierno, que ha estado y está en contra, supongo, del indulto, que considera que este es un gobierno incapaz y así lo ha escrito, y que fue llamado por Mercedes Arauz, a quien conoce hace muchos años, porque han trabajado juntos en el Estado. Mercedes Arauz ha sido ministra en 3 carteras durante el gobierno de Alan García. Entonces, lo llamó, él aceptó, pidió la suspensión de sus derechos partidarios en la hora 11ª, según Mauricio Mulder, lo hizo la noche anterior a jurar, y simplemente se le ha expulsado. Se le ha expulsado por razones políticas, por no reconocer el acuerdo de un plenario efectuado el año pasado, en el cual se acordó que los militantes del Partido Aprista Peruano no podían aceptar cargos de designación en el Poder Ejecutivo. Entonces, así de claro, ha desobedecido un principio de adopción del plenario de todos los dirigentes. Ahora, en este plenario no asiste Jorge del Castillo, por ejemplo, y Jorge del Castillo tomó una posición distante de la actual dirigencia, y Javier Velázquez Quesquén tampoco es miembro de la dirección, y vamos a preguntarle, por eso era tan importante saber cómo se van a manejar estas disidencias, porque Jorge del Castillo tiene, entiendo, un proceso disciplinario abierto por haber votado en contra de la vacancia cuando eso era un acuerdo de las bases del partido. Entonces, él vota en contra de la vacancia. Yo creo personalmente que hace bien en votar en contra de la vacancia, porque el presidente de la República no podía ser vacado en una semana simplemente porque tienes los votos. Ya habrán otras oportunidades de discutir, ¿no es cierto?, sus actos como ministro de Estado durante el gobierno de Toledo, pero Jorge del Castillo está ahora sometido a un proceso disciplinario. También Jorge del Castillo va a terminar expulsado del APRA. O sea, estamos presenciando un proceso de escisión del APRA. No sería el primero, por cierto, en la historia de un partido en tantos años. Han habido varias escisiones, o sea, no son pocas. En los 60s, en los 70s, en los 80s sobre todo, hubieron varias divisiones muy profundas, varios abismos
grandes entre militantes apristas que se abrieron y que están ahí hasta el día de hoy, son parte de la historia. No sé si estamos ante un proceso de esa naturaleza, por la calidad de los dirigentes que están involucrados. Estamos hablando de personas que han ocupado posiciones importantes dentro de la estructura partidaria y posiciones de poder dentro de la estructura del Estado. Entonces, ¿hay una rebeldía frente a una dirigencia o hay un proceso de verdadera escisión del partido? Fernando Rospigliosi dijo algo ayer muy interesante: cuando el candidato natural durante 20 o 30 años, como es Alan García, ya no es la locomotora que jala, parece que los miembros del partido deciden tomar otros rumbos. Y esa podría haber sido la decisión que motivó al señor Javier Barrera a ser ministro. Mauricio Mulder adelantó algo de eso ayer. No sabemos si eso es así o no es así, pero sería interesante saberlo. En fin, vamos a ver qué noticias nos trae Javier Velázquez Quesquén. Me piden que hagamos una pausa, nos la están pidiendo, pero ese es el ambiente que hay en este momento, y que, como repito, no sé a qué nos estamos enfrentando históricamente, si a un proceso de división del APRA, como el que encabezó, no sé, Tausen en los 80, luego de la muerte de la Torre, o estamos simplemente en un reacomodo de fuerzas dentro del mismo partido. Regresamos con eso. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. 8 de la mañana con 43 minutos, Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín Arequipa, Radio Veritas Cusco, Radio Cepagu Cayali, Radio Quillabamba La Convención, Radio Madre de Dios Puerto Maldonado, Huánuco, y acaban de llamar de Huancavelica, que también nos están escuchando todo. Muchas gracias a toda la gente en Huancavelica que nos está escuchando, nos escuchan en todo el país, y estamos en este momento con en la línea telefónica con Javier Velázquez Quesquén, que creo que tiene un problema de salud y no va a poder venir. Congresista, muy buenos días. El problema de salud se agravó, porque ahora sí, nos colgaron el teléfono. No, debe haber tenido algún problema delicado. Yo siempre veo a los congresistas, nosotros estamos aquí en Camaná, a 4 cuadras del Congreso de la República. Si igual tienen que llegar temprano al pleno a pasar lista, vienen por acá y a las 9 están ya para salir a su sesión de Congreso, pero parece que hay otras obligaciones y eso ha hecho que finalmente no nos podamos comunicar. Pero me parece que ya lo tenemos en la línea telefónica. Abel está tratando de hacer magia. Ahora sí. Congresista, muy buenos días, lo estamos escuchando. Por favor, pónganmelo. Ahora sí. Congresista, muy buenos días, lo escuchamos. Rosa María, ¿cómo estamos? Buenos días, feliz año. Muchas gracias. ¿Qué pasó? ¿Algún problema de salud? Sí, Rosa María, ya te contaré. Usted es un locutor. Tuve unos problemas odontológicos y he parecido un poquito. Que el congresista no le está echando papita al caldo, pues está muy flaco, pues cada vez que lo veo muy flaquito, pues come cualquier cosa y le cae mal, no parece norteño. Qué barbaridad. Bueno, pronta mejoría para usted, pero también gracias, Rosa María, gracias. Pronta mejoría para usted, pero también para el partido. Explíquenos qué está pasando. Usted tiene muchos años de militancia. Estamos ante un proceso como el que se dio luego de la muerte de Águeda de la Torre, es decir, entre Tausen y Villanueva, una escisión del partido, o esto es simplemente unas réplicas después de un terremoto, un reacomodo de fuerzas. Primero te diré lo siguiente, y este no es un consuelo de tonto, Rosa María. Yo creo que el restablecer la democracia en 2000, las relaciones económicas y sociales han cambiado totalmente, y los gobernantes, especialmente los políticos, no hemos creado unas organizaciones políticas que respondan a esos nuevos cambios que vive el país. Entonces, ese deterioro que se da en el mundo, pero especialmente en el Perú, ha hecho pues que hayan organizaciones políticas que se han debilitado ostensiblemente, y el APRA no está excluida de ese debilitamiento, de la pérdida cada vez creciente de la falta de legitimidad social. Es por eso que tenemos los resultados electorales que tenemos. Entonces, el valor más importante que inspiraba y sustentaba al APRA era su organización y su disciplina. Soy un convencido
de que la disciplina no es incompatible con la democracia. Entonces, a veces yo soy un militante, no soy dirigente, he dejado de ser dirigente. Así es. Pero yo explico la conducta de Mauricio en el sentido que él es presidente de la elección política y Elías Rodríguez es el secretario general. Lógico. Si el partido toma un acuerdo, mal o bien, de no participar con cargos ministeriales, entonces es evidente y es explicable, de repente a su estilo, la posición que tiene el partido con Mauricio Mulder. Todos sabemos que en el APRA hay que respetar las decisiones que toma el partido. Entonces, lo que él ha anunciado el día de ayer con relación a Javier, a quien aprecio mucho, le reconozco su capacidad ideológica, y a Abel Salinas, que lo he tratado poco, pero es un buen profesional, pero así es el partido, pues, no acatas una decisión, y el partido meritúa si es delicada y grave, procede a separar al militante del partido, y creo que eso se inscribe en la lógica de garantizar la disciplina del partido. Ahora, yo entiendo esa lógica, entendemos esa lógica, pero, por ejemplo, Jorge del Castillo, que tampoco tiene un cargo de dirigente, que ahora es un militante de base, pero es congresista, primero desobedece una disposición y vota en contra de la vacancia, y luego asiste ayer a celebrar, ¿no es cierto?, el mando del señor Abel Salinas. Y señala que a Javier Barrera no hay nada que criticársele. Por eso le preguntaba de esta división que hay hoy. ¿Va a ser sometido a disciplina Jorge del Castillo? Yo te quiero confesar algo como militante y como ciudadano en tu programa, Rosa María. Yo de verdad estoy muy, muy mortificado, porque yo puedo explicar la conducta de Luciana y de Jorge de votar contra la vacancia. Yo apoyé la vacancia, ya, pero ya nos ganaron, ya pues ya hay que darle vuelta a la página. Pero, ¿qué pasa? Lo que yo he dicho al interior de la bancada, que si en el futuro las decisiones del partido, 2 va a ser más que 3, entonces ya entiendo que no hay democracia. Claro. Entonces, si los dos van a decir, ¿sabes qué? Yo lo hago de conciencia y por defender la estabilidad democrática, contrario a ustedes están diciendo que los que votamos por el otro sentido de la decisión, primero que no tenemos conciencia y segundo que no tenemos vocaciones democráticas, que somos golpistas. Si eso no se arregla, yo lo he dicho, parece sentido seguir formando parte de una bancada donde no va a haber acuerdos conjuntos que cuando haya discrepancias se diriman con decisiones democráticas. Siempre ha sido así, Rosa María. Y yo no he tenido el honor de conocer a la Torre porque era demasiado joven. Claro. Pero mi papá, que sí ha sido secretario general del partido, cuando había ido a Lambayeque o iba a cualquier parte del país, habían discrepancias, hacía un debate, luego el punto de vista que obtenía una mayoría, no unanimidad, se respetaba, y justo los que estaban en contra de esa decisión mayoritaria, ahí en la Torre le decía, usted se va y la sustenta. Claro. Y eso es lo que garantiza la disciplina del partido. Pero cuando vemos, no, yo voto de conciencia, yo voto porque es, puede ser, ¿no? De repente nosotros hemos estado equivocados en el tema de la claro. Pero así son los costos políticos que tienen que asumir una organización que precia de tener institucionalidad, ¿no? Ahora, ¿va a haber alguna sanción para Jorge del Castillo? ¿Hay un proceso disciplinario para él? Mira, no lo sé, yo ya no te digo, no soy dirigente, sé que el Tribunal de Evocamiento los ha citado, qué sé yo, ya, pero te lo digo, este tema, eso no resuelve el problema, de verdad, no lo va a resolver, y creo que el partido, y te quiero decir dos cosas. Primero, que he planteado que este año ya no participemos en la mesa directiva del Congreso. Yo creo que el APRA tiene que recuperar su fisonomía de ser una bancada de oposición constructiva. Ahora, por ejemplo, que hay un nuevo gabinete, ahora hay que ayudar al gobierno en todo aquello que vaya a beneficiar al país. Ya no podemos estar con más vacancias, más acusaciones, que por aquí, por allá, al final de cuentas, el ciudadano dice, bueno, el Congreso... Y ahí los políticos están que se pelean. Mira, me parece bien que hayan resuelto el problema del precio de la papa, pero en el norte está abandonado. Han llegado las lluvias y todavía no llega la reconstrucción. Entonces, eso es verdad. ¿De qué estamos hablando? ¿No? Hay que priorizar los objetivos y creo que el partido tiene que volver a recolocarse en la ubicación que siempre ha tenido, en defensa de los intereses del país. Y si ya esa incidencia de Barrera, del indulto, todo ya pasó, debemos dar paso a una agenda que privilegie los intereses. Claro, pero evidentemente si ya está expulsado ya pasó. Podrá volver algún día si se reconcilia, lo perdonan, qué sé yo, en algún jubileo, ¿no? Que nunca falta en el APRA, pero
a lo que yo voy, ¿no cree que estamos en un proceso parecido al de, digamos, se lo explico por qué? Aya La Torre muere, ¿no es cierto? Y deja varios coroneles, pero ningún general. Entonces hay una división clara entre Villanueva y Townsend. Ya Alan García no es el candidato natural del APRA. Lamentablemente su performance en la última elección así lo demuestra. ¿No estamos frente a un fenómeno parecido al de 1981? No, yo recuerdo que lo del 90, lo del 81. 80 fue, o sea, cuando Aya muere, como bien tú lo dices, que conoces bien la historia del país y del APRA, Aya no deja un heredero como dejó, salvando la distancia, el dictador Chávez, que dejó a Maduro. Exacto. Entonces se genera una confrontación, pero de carácter generacional. Exacto. Entonces Armando que promovió esa corriente de cambio generacional, y Andrés, legítimamente, que era un brillante parlamentario, se creía que él debía ser llamado a hacer la etapa de conducción posaya. Así es. Fue pero un tema generacional. Yo creo que aquí en el tema de esta discrepancia de Jorge con Mauricio, es un tema ya más localizado, es más acotado a heridas que todavía no se han cerrado con relación a la disputa que hubo para la Secretaría General del partido. Pero repito, te digo, mira, yo explico la posición de Mauricio. De repente los términos, el sentido figurado de guerra, de lo que he hablado, tiene que ver con decirle al país, oye, por si acaso, aquí no ha habido una componenda debajo de la mesa, porque si también nos quedamos callados, mañana ve el APRA la escopeta de 2 cañones, ya hizo acuerdo bajo la mesa, ya le dieron 2 ministerios, claro. ya se acabó. No. Entonces, que daba la impresión, le digo, que daba esa impresión, ¿ah? Es decir, ustedes dicen que están peleados, pero en realidad les han dado 2 ministerios. No, pero ha quedado claro por la posición del partido, por la expresada Mauricio, presidente de la elección política. Ha quedado muy claro de que, primero, que no ha habido ningún acuerdo político, no se nos convocó, no se nos ha llamado, y no tendría por qué hacerlo Mercedes, porque Mercedes habló conmigo el 28, 29 de enero, por otros temas, por opiniones, cómo debería manejar los conflictos sociales, esas cosas, y ella tenía, a la fecha que habló conmigo, ella tenía claro ya la posición que había tomado el partido. Entonces, ¿cómo podía ella invitar al partido si sabía que el partido ya oficialmente había dicho que no? Entonces, lo que pasa es que ha quedado meridianamente claro de que no ha habido ninguna componenda y que no compromete la línea política que va a tener el partido en estos 3 años, ser oposición constructiva. Obviamente, pero Jorge, pero esa no es la posición de Jorge del Castillo. Eso está clarísimo. Esa no es la posición de Jorge del Castillo. No, y tiene que ser. Yo ayer he hablado con él. A raíz de ese video, sí. Yo la verdad también lo he sentido como un acto de provocación. Exacto, un acto de rebeldía, ¿no? Claro, entonces, mira, ¿de qué se trata? Todos los meses hay almuerzos que los médicos apristas promueven, todos los meses, a los que siempre asistimos a él. Y también se reúnen también los abogados apristas. Yo voy a veces a reuniones de los abogados. Lógico, me parece muy bien. Entonces, ayer era el almuerzo, y cuando nombran a Abel, hacen el almuerzo y va a ver esa reunión, y no sé, el secretario general de la agrupación invita a Jorge, cae Jorge el Castillo al almuerzo, pero lo ubico en el contexto, no quiero pensar que es un acto de provocación, desafío, porque la autoridad legítima son nuestros dirigentes, Mauricio Mulder y Elías Rodríguez, le guste o no le guste a quienes han estado en desacuerdo con su elección. Entonces, yo creo que en los próximos días, y con Mauricio quedamos, porque él estaba fuera del país antes de que fallezca su mamá, de que mi apreciación personal, yo no voy a renunciar al partido, pero yo le he dicho, oye, si 2 se va a imponer a 3, y cada vez que vamos a estar dando estos mensajes confusos y diciendo, no, yo voto de conciencia, entonces, mejor, como ya somos una federación independiente, yo creo que mi trabajo parlamentario lo hago solo también, ¿no? Entonces, hemos quedado de conversar. ¿Qué nos está diciendo, congresista? O sea, ya cuando está planteándose, yo no voy a renunciar al partido, o sea, ¿es que por su cabeza ha pasado en algún momento esa posibilidad? Nunca, al partido nunca, pero... A la bancada. Dime una cosa, Rosa María, tú perteneces una bancada democrática, y de pronto comienzas a ver votaciones en las que 2 es más que 3. Sí. ¿No? Y se comienzan a decir, no, mi voto es de conciencia, mi voto es por defender la estabilidad democrática. ¿Me están diciendo que usted es golpista? Sí, bueno. Y ahora que
ya nos ganaron la vacancia, bacán, ya pasó, hay que darle vuelta a la paga. Ahora hay que apoyar al gobierno, porque que le vaya mal al gobierno, podemos tocar palmas, podemos elegirlo nuevamente en 5 años. El país le va a ir mal, entonces tenemos que ayudar crecimiento de economía, atacar el tema de la anemia, tantos problemas. Ahora, me parece bien que ahí hayan solucionado el problema del precio de la papa. Pero más o menos, es un parchecito. El norte está abandonado. Es un parchecito, le digo, lo de la papa. Ahora, en el caso del indulto, en el caso de ustedes se han opuesto por la forma y por el fondo el indulto a Alberto Fujimori y se han opuesto. Yo tenía una posición personal hace muchos meses atrás. Ajá. Yo no. Pero ve cómo es disidente también usted. No es disidente, es punto de vista, es que esto no son temas de conciencia. Ahora, yo soy algo conozco de derecho, algo enseño en la Universidad de Derecho, entonces, y yo sí creo que el indulto humanitario no se le otorga a una persona para que se muera en su casa, sino cuando se determina médicamente, se determina de que tiene la enfermedad que tiene es degenerativa, es grave, y que las circunstancias penitenciarias podrían incidir para... Eso es lo que dice la norma, efectivamente. Y usted cree que Alberto Fujimori tiene una enfermedad degenerativa grave y que sus circunstancias carcelarias la agravan. No, déjame la segunda parte. Entonces, ¿por qué se llama indulto humanitario? Porque el concepto de ese indulto tiene que ver con la dignidad de la persona al margen del delito grave o leve. Exactamente. Entonces, yo he venido siguiendo el proceso de afuera y veo que cada vez lo internan, que es esta emergencia. Hay como 12 opiniones médicas. Mira, salvo que apareciera un peritaje que diga que uno de esos informes médicos es falso, yo creo que no solamente lo condenaría, lo recusaría, sino que apoyaría que eso sea revocado. ¿Ya? Pero no hay que olvidar, y tú lo sabes porque tú eres muy inteligente, muy agudo, en el gobierno de Toledo se dieron indultos humanitarios por diabetes, por deficiencias renales. Y en el gobierno de García ni le cuento. Olvídese. Ya sabía que ibas a llegar a ese tema. No hay que banalizar. Ni le cuento. Del indulto, te estoy hablando del indulto humanitario. Claro, ahora, si García era mano santa, indultaban y se curaban. Ahora, el asunto es el siguiente. Yo escuchaba a Mauricio Mulder decir que están en contra por la forma y por el fondo. Entonces, ¿van a tomar una decisión de partido o no? Porque el país se está movilizando. Ya, de la forma, con respecto a qué tema, Rosa Al María? indulto. Ya, mira, yo creo, y yo se lo expresaba a Mauricio Mulder ayer, el tema del indulto ya no está en manos del Congreso. El tema del indulto, ¿qué pasa? Los familiares de la Catuta han ido a la Corte Interamericana, como el 2 de febrero va a haber una audiencia para supervisar la ejecución de esa sentencia. Así es. Van a meter el tema del indulto. Mi apreciación jurídica es que creo que haría mal la Corte Interamericana si en un procedimiento de ejecución, de supervisión de ejecución de una sentencia, mete el tema del indulto. Me refiero a la parte del indulto humanitario. Ya, pero lo van a meter. Ya, pero yo creo que donde hay discusión es en el tema de la gracia, o sea, en que se haya dado la gracia humanitaria y se haya archivado un caso que está pendiente, que lo ha autorizado la justicia chilena referida al caso de Pativilca. Ahí, ese es un tema discutible, ¿no? Ese es un tema donde podría venir una ventana para que pueda haber... En resumen, en términos generales, usted está a favor del indulto a Fujimori, pero es una posición personal no partidaria. Así es, exactamente. Ok, ¿cuándo van a tener una posición partidaria? Mira, no nos han convocado para eso. Como te digo, a raíz de los problemas que ha habido en la bancada, y te lo digo, y esto no es algo que sea una infidencia, a raíz de que se votó el tema de la vacancia, no hay reunión de bancada, porque yo digo, ¿cómo yo voy a ir a una reunión donde los acuerdos no se van a respetar? ¿No? Entonces, claro. Yo estoy esperando que... Pero hay que ir, pues, hay que ir a las reuniones para poder resolver los problemas, pues, finalmente. No. Yo, mira, Rosa María, una hora antes de que se vote la vacancia, sin ser dirigente del partido, le dije a Mauricio Jorge, oye, este es un tema serio, nos hemos reunido como una hora. Esa reunión la promoví y fuimos los 5. Hemos visto el video. Ya, entonces después, con lisuras y todo, a sí. últimos minutos nos dicen, ¿sabes qué? Está bien las razones que ha dado, pero yo voy a votar así. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Yo no, a mí me pueden decir que tengo 1000 errores, pero ser un fascista o estar promoviendo división, especialmente en el partido, no,
instituciones pesan más que las individualidades, ¿no? Así es. Entonces, ojalá que esto se resuelva, pero mi posición la voy a sustentar. Si me llaman para verlo, yo la voy a sustentar. Y si la Corte Interamericana dice lo contrario, pues tenemos que verlos obligados a acatar esa decisión. Así es. Bueno, congresista, yo le deseo pronta mejoría y tenerlo pronto por aquí, porque estamos muy cerquita al Congreso, que ya va a acabar su legislatura. Que no me invitaras, pero gracias. Está siempre invitado, está siempre invitado. Feliz año. Feliz año dentro de lo que se pueda. Feliz año. Gracias. Bueno, ha sido el congresista Javier Velázquez Jesquén que nos atiende porque ha tenido por la vía telefónica una circunstancia médica. Son las 9:01. Tengo que aclarar algo que he leído que me parece importante a los colegas periodistas. Cuando se atrapa a un delincuente, efectivamente la policía lo captura, ¿no es cierto? Y lo lleva inmediatamente a la fiscalía para que se comience a tramitar, ¿no es cierto?, todo lo que haya que tramitar respecto a su caso. El caso de Edu Santone, que ha sido ayer anunciado como un caso de captura de la policía, es completamente falso. Su abogado, José Ugaz, ha señalado que Edu Santone fue con su abogado a entregarse a la policía. Nadie lo ha capturado. Entonces, esta diferencia es bien importante. Porque una cosa es presentarte voluntariamente ante el juez y otra cosa es evadir la acción de la justicia. Y eso tiene consecuencias importantes en luego la asignación que el juez haga de la medida que te toque preventiva respecto a los siguientes meses. Entonces, a los colegas periodistas hay que decirles siempre que revisemos, ¿no es cierto?, exactamente qué es lo que ha pasado. Porque a la policía le encanta decir que ha capturado, pues lógico, es un triunfo, ¿no? Pero eso no es necesariamente cierto. Muy bien. Y para los que están interesados en cómo se dio el indulto, he escrito una larga columna con todos los personajes habidos y por haber. No he mencionado a todos, la verdad. Los personajes secundarios ya los he dejado de lado porque si no me pasaría, pues, serían páginas de páginas. Lleva como en 7 páginas y ya dije, esto es demasiado. Los personajes secundarios están, no mencionados. Las mosquitas que zumban ya tampoco, ¿no? Pero los personajes centrales están de todas aquellas personas que han promovido el indulto, que han estado al lado del presidente con el indulto, y que tendrán que asumir algún día las consecuencias de una decisión que yo creo que va a ser una catástrofe para el Perú, porque ha partido este país en dos. Y hoy en la tarde lo vamos a ver nuevamente en las calles, no solamente en Lima, sino en todo el país. Esta decisión no era necesaria. El presidente Alan García pudo haberla tomado y no la tomó. El presidente Humala pudo haberla tomado y no la tomó. Fíjese, con incluso canjeando la liberación de su propio hermano. Hoy está preso y sin embargo, pero Pablo Kuczynski decidió desde el primer día, ¿no es cierto?, que esto podía hacerse porque habían razones de en fin, humanidad, que se han probado sistemáticamente a raíz de varios médicos que no son tales. Y finalmente esto lo verá la Corte Interamericana, pero hoy la gente va a salir a marchar en todo el Perú. Así que, bueno, vamos a ver también, seguramente en estos días, después de este terremoto, cuál es el futuro de Fuerza Popular. Nos tenemos que despedir porque se nos ha hecho tarde, son las 9:04. Así es, César González nos escribe y nos dice que hoy día llega el papamóvil a Puerto Maldonado. Ay, César González es el director de Radio Madre de Dios, una de las personas más entusiastas que conozco. Es una especie de ciclón amazónico, ¿ya? Si él pudiera, él mismo empuja al papamóvil, ¿ya? Y estoy segura que mañana vamos a estar mandándoles que nos mande fotos para ponerlas en las redes sociales y poderles enseñar al público cómo llega el papamóvil a Madre de Dios. La gente está muy emocionada, muy entusiasta con la llegada del papamóvil, porque pues ya eso da una señal que el Papa está muy cerca. Así es, muy bien. Nos vamos, pero regresamos mañana. Mañana. No se preocupen, mañana jueves estamos con ustedes. No, hoy día jueves. Mañana viernes. Mañana viernes. Ya ¿Te vas a la playa?
Bueno, sí, pues antes hay que prepararse espiritualmente antes de que venga el Papa. Muy bien. Muchas gracias a Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Veritas en el Cusco, Radio Cepagua en Ucayali, Radio Quillabamba en la Convención, Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado, nuestra anfitriona Radio Santa Rosa en Lima y a todas las otras emisoras en Huánuco, en Huancavelica y en otras partes del país que se unen a esta señal. Muchísimas gracias, nos vemos y nos escuchamos mañana. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco. No la va a vender. Ya, y al regalarla, ¿qué cosa va a hacer? Va a bajar el precio de la papa, pues. Porque ¿por qué voy a comprar papas si me la están regalando? Ha hecho un círculo. Es un círculo vicioso. Terrible. Terrible. Que además luego hará que otros que tengan sobreproducción digan, oye, a mí también, ¿ah? O sea, si no me compran mi producto, yo cierro la carretera. Imagínense ustedes que acá tengamos, no sé, un montón de camisetas para el mundial, ¿ya? Yo y Abel hacemos un negocito y dijimos, nos forramos, porque viene el mundial, montón de camisetas, ¿ya? Y en la primera fase, nos eliminan. Y nos quedamos como con 1 millón de camisetas sin vender. Y tomamos la carretera, ¿no? Porque no nos han comprado las camisetas. ¿Se dan cuenta el problema? Entonces el gobierno nos compra las camisetas, pero ya no tiene a quién venderlas. Entonces las va a regalar. Entonces cuando las regala, ¿qué pasa con los demás que hicieron camisetas? Nadie les compra. Nadie les compra. Entonces las soluciones fáciles para desbloquear una carretera, claro, pueden ser fáciles en un primer momento, pero si se piensan a largo plazo, no solucionan nada. ¿Cuál es la solución de a fondo del Ministerio de Agricultura? Tener un buen sistema de información que le diga a los productores agrarios que están sembrando de más. Si yo estoy por tomar una decisión de siembra y me dicen, oye, no puedes sembrar papas porque simple y llanamente nadie te las va a comprar, me voy a sentar a pensar ¿qué puedo sembrar que sí me van a comprar? Sembraré yuca, sembraré otros tubérculos, me iré a las hortalizas, me iré a otro lado, pero no me quedo en la papa. Lo que ha hecho el gobierno ayer es la típica solución cortoplacista. ¿Cómo hago para que me abran la carretera? Gasto plata. ¿Cuánta plata? Toda la plata. ¿Cuánta neta? Bueno, la plata que se necesite, ya está. Entonces, sí, pues, ese es el problema. En fin. Ojalá que en el gobierno las soluciones cortoplacistas sean cambiadas por soluciones de largo plazo. Hay gente que ha dicho, qué bueno este ministro, muy eficaz, el primer día solucionó el problema. Yo también soluciono así. A mí me das un montón de plata, me la gasto y ya está, pues, listo, solucionó el problema. Y no es tan fácil, ¿no? Al final, el remedio puede ser peor que la enfermedad. No funciona así a la larga. Este es un problema que no tiene nada que ver con la importación, además de papa, que es minúscula, pero absolutamente minúscula. ¿Ya? 0.79 es la importación de papa en el Perú en este momento. No es nada. ¿Y por qué se importa? Usted dirá, ¿pero por qué importa aunque sea 0.79? Porque ya viene pelada y cortada. Y eso ahorra mano de obra, sí, pues ahorra mano de obra en una pollería, porque no tienes que pelar y cortar. Hay obviamente empresas peruanas que también dan el servicio, pero probablemente esta que viene barato. Es más barata. Preguntan nuestros oyentes acá, sí. Nos preguntan si no podemos exportar. Julio González dice que le exporten y que planifiquen la producción agraria. También, pero para poder exportar papa, tenemos que darle un pequeño valor agregado. Miren ustedes cómo importamos papa. Ya pelada, ya cortada. Y además, ¿cuál es la papa que se importa? Papa blanca. ¿Por qué? Porque para la papa frita que le gusta comer al peruano en la pollería, demanda papa blanca. Que no es la mejor papa, ni es la que más se produce en el Perú. En el Perú tenemos otras variedades de papa que no hay, ni siquiera se comercializan en el mundo. Tenemos más de 3.000 variedades de papa. Claro, y por ejemplo, la papa amarilla, que a nosotros nos encanta, no se encuentra en ninguna otra parte.
Entonces, y exportarla, o sea, crear el gusto adquirido por papas diferentes, nativas peruanas, ese es un trabajo de promoción muy interesante. Pero eso no se hace pues en una temporada, se hace durante años. Tienes que hacer que la papa nativa peruana sea apreciada, ¿no es cierto?, en el mundo entero. ¿Cómo se hace eso? Bueno, se está haciendo a través de la gastronomía. O sea, a nadie se le ocurre comer, discúlpenme, una ají de gallina con papa blanca. Qué aburrido, ¿no? Tú te comerías una ají de gallina con papa blanca, ni hablar, pues se acompaña con papa amarilla, no se acompaña con papa blanca. Pero eso implica que tienes que hacer un gusto adquirido efectivamente por... Y sí se está exportando, pero de nuevo, también en pequeñas cantidades, Claro. para cocina peruana en el exterior, muy pequeñas cantidades todavía, aun cuando, hay que decirlo, los productos de agroexportación el año pasado, la agroexportación sí ha crecido. Eso es lo más curioso, es que tenemos dos agros. Un agro que exporta, digamos, con estándares internacionales de punta, que tiene empaque adecuado, refrigeración, almacenamiento, ¿no? Y tenemos un agro rural, popular, que todavía no tiene el apoyo para comercializar sus productos de una manera que le pueda sacar mayor productividad. El problema al final de cuentas es ese, esa es la productividad que puede sacar de un mismo producto. Pero en ese estamos. Ese es el tema de la papa. La papa, y ahora nos vamos al papa. Al Papa. Al papa porque viene el papa. Ayer representó el Papamóviles. Ayer se presentó el papamóvil. Te diré que ha quedado bien. Han utilizado una marca que yo utilizo, que es Chevrolet. Pero como que no sé si va a ser muy cómodo, ¿no? Ahora como que lo han estilizado más hacia arriba. Pero que el papa es alto, no sé. Le han quitado todo, le han quitado la parte de atrás y de los costados. Exacto. Porque el Papa dice, pide estar cerca a la gente. Ah. Pide estar cerca a la Ahora, gente. ¿el vidrio es blindado? Han dicho vidrio templado. No es blindado. Debería ser blindado, no sé. Yo también pienso. Yo también pienso, pero en fin. Ayer leía, justamente le comentaba a los Hay medios. tanto, discúlpenme, hay tanto loco en este mundo, y la verdad que al Papa que viene de visita al Perú, yo sé que muchos de ustedes tal vez no piensen igual, pero cuando tú tienes un invitado en tu casa, pues tienes que cuidarlo, ¿no? Así es. Yo me hubiera gustado que el vidrio fuera blindado, ¿no? O bueno, quizás es blindado, pero Y quizás es blindado y no nos quieren decir. Sí, Ya, sí. me parecería mucho mejor, ¿no? Ahora, que tengan cuidado, porque miren lo que le pasó al pobre Papa en Bogotá, que se metió un coscorrón. lo han, justamente por ese motivo, Lo han explicaba ayer, levantado, ¿no? este vidrio iba muy cercano al Papa. Ah. Entonces, lo que han hecho ahora es el vidrio lo han... Darle un aire, ¿no? Un poquito para atrás. Lo han llevado a Kansas es un hombre muy decidido, ¿no? No es no lo veo tan de relaciones públicas el tema. Puede. Miren, yo tengo una sospecha que la voy a compartir. Si fuera relaciones públicas, lo hace llegando a Lima, pues. Ujú. ¿No es cierto? Lo anuncia acá. Pero no. Es antes, ¿no? Es como para que, no sé. Vamos a ver qué sucede. Vamos a Ojalá ver. que todo sea para bien. Yo estoy segura que dentro de Sodalicio hay gente muy buena, gente de muy buena fe, que no tiene nada que ver con estos abusos y por el contrario, ha sido víctima o ha sufrido algunos Así de estos es, abusos así es. y que se mantiene dentro de la organización y que está esperando seguramente con mucha fe y esperanza que estos cambios hagan efectivamente una transformación en la institución. Así que así estamos. De la papa Al Papa. al papa. Vamos a una pausa. A una pausa y estamos esperando a nuestro invitado. Estelar. Nuestro invitado hoy es una persona que aquí en Radio Santa Rosa queremos muchísimo, Javier Velázquez Quesquén. Pero no llega, me Estamos dice. tratando de lograr su proceso de conversión antes de que llegue el Papa. Pero creo que va a ser bien difícil, ¿eh? Esa no la hacemos. Pero vamos a hablar con él de lo que está sucediendo dentro del APRA. Qué complicada situación, la verdad. Ayer yo hablé eso en el programa que tengo en La República. Complicadísima situación. Hablamos con Fernando Rospigliosi. Y también habría que hablar de la complicada situación que está viviendo Fuerza Popular, ¿no? O sea, miren, acá en el Perú ha habido un terremoto político. Y después del terremoto, pues las casas se rajan, ¿no es cierto? O se caen,
o algunas permanecen enteras, o hay que estar llamando a un ingeniero para checar los cimientos, ¿no? Bueno, esa es la situación, ¿no es cierto? La analogía que hago con los partidos políticos peruanos. Acá había un terremoto. Y de ese terremoto todavía estamos sintiendo las réplicas y todavía estamos sintiendo, por algún tiempo más las vamos a sentir, las consecuencias de ese terremoto. Vamos a la pausa y esperamos que Javier Velázquez Quesquén encuentre a Santa Rosa en el camino y que ella lo traiga de la mano y lo guíe hasta acá. Regresamos en un instante. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. 8 de la mañana con 28 minutos, 8 con 28 y muchísimas gracias a toda la red Sodomco, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Veritas en Cusco, Radio Cepagua en Ucayali, Radio Quillabamba en La Convención, Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado y nuestra anfitriona Radio Santa Rosa en Lima. Ayer nos escribía Rosa María Willy Morón, Willy Morón, sí, y nos dice que él retransmiten a todo Huánuco por Radio Huánuco. Con razón. Y con razón nos llamaban de Huánuco, pues Radio Huánuco, que está en 94.7 de la frecuencia modulada en todo Huánuco, nos escuchan a través de esta frecuencia. Así que, bien, nosotros contentos, ya se comunicó con nosotros, sí, pues adelante, a seguir difundiendo. Muchas gracias. Más. Bueno, sí, efectivamente, por eso nos escribían tanta gente, me escribía tanta gente ayer por Twitter y por Facebook sobre este tema, porque nos escuchan, que estaban cerradas las carreteras, que habían disturbios, que habían problemas, pero como les reitero a todos los que nos escuchan en Huánuco, la solución no está en que el gobierno regional compre la papa, pues, o sea, esa es una solución para hoy día, para mañana, para esta semana, y después volvemos a sembrar la misma cantidad de papa y no te lo vuelven a comprar, y en un año o en 6 meses estás de nuevo protestando. Entonces, esa no es la solución de fondo. La solución de fondo es mejor información agraria. O sea, tienen que buscar otros cultivos, ¿no es cierto? Y desde otros escenarios mejorar la productividad del producto. Porque, como les digo, a la agroexportación peruana le ha ido muy bien el año pasado, bastante bien. Ha aumentado la agroexportación. Entonces tú dices, no tiene sentido este subsidio, porque, claro, soluciona hoy día. El momento lo soluciona. Pero sí, el problema está ahí. Así es. Sí, pero el problema es que no solucionas a largo plazo. ¿Ya? Me dicen, no, bueno, pero está mal, pero también subsidiamos a grandes empresarios. No subsidiamos ni a grandes empresarios ni a grandes mineras. Acá en el Perú la gente paga el impuesto a la renta igual, ¿no es cierto? Salvo el año pasado, que fue un año de excepción para las MIPES, pero que pagaban 10%, pero pagas 30% de impuesto a la renta, punto. Todos, los grandes, los pequeños, los chicos, estamos fregados. Pero obviamente justamente el agro no tiene ninguna de estas imposiciones tributarias tan rígidas, son muchísimo más flexibles. Y igual así, pues el agro tiene un problema de productividad. Su producto, si no se transforma, no puede obtener un mayor valor, y al no obtener un mayor valor, ¿quién se perjudica? El campesino, que es, digamos, el primero, ¿no?, en una larga cadena. Porque el comercializador gana, ¿no es cierto? Acá en el mercado ganan, todos van ganando en la cadena, pero el que se perjudica es el que lo vende en chacra. Ese es el que se perjudica. Y obviamente esa gente organizada salió a protestar, porque ya si les están pagando 10 centavos el kilo, imagínate pues ¿para qué van a trabajar? ¿Para qué vas a trabajar? No tiene sentido. Te comes tú tus propias papas, mejor, no tiene sentido, ¿no es cierto? Hay que pensar en una alternativa de mucho más largo plazo. Así es, acá me dicen la industrialización de la papa, la mejora en la productividad del producto, etcétera. Hay eso. Me preguntan, en Estados Unidos los alimentos orgánicos son caros. ¿Por qué no la usan? Se podría exportar, etcétera, etcétera. Bueno, de lo que vamos a hablar ahora es de el APRA. No llega nuestro invitado. No llega nuestro invitado. ¿Dónde está Javier Velázquez Quesquén? Paréntesis. Hoy día hay una marcha, ojalá que yo pueda ir, espero ir,
de protesta contra el indulto de Alberto Fujimori. Aquí hay personas que ponen que yo soy activista. No, no soy activista, soy una persona que cree en el Estado de Derecho. Y si el Estado de Derecho nos dice que una persona tiene que ser indultada bajo ciertas normas, yo espero que sea indultada bajo ciertas normas. Igual para todas aquellas personas enfermas que están en las cárceles en el Perú, las cuales no han recibido pues el mismo tratamiento. Yo creo. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Hola amigos, buen día, 8 de la mañana con 1 minuto, ya estamos a través de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, conectados con todas las radios a esta hora, porque ya está en nuestro programa A Pensar Más, Rosa María Palacios. Muy buenos días, Rosa María. Buenos días, Abel, buenos días amigos en todo el Perú. Bueno, solucionado un primer problema, el problema de la papa, no del papa, que ese es otro problema, vamos a hablar del problema de la papa. Un ratito nada más, porque nos escuchan en muchos lugares donde han tenido las vías bloqueadas durante 48 horas, en un paro de 72 horas que todavía no termina de levantarse en todo el Perú. La promesa del flamante ministro de Agricultura es que a través de los gobiernos regionales van a comprar todo el excedente de papa. ¿Qué es lo que ha pasado? Y en esto hay que alertar un poquito a las redes sociales que repiten información falsa, ¿no? Se nos decía ayer que el problema era que las pollerías en el Perú compraban papa importada y que porque compraban papa importada, la papa peruana no valía nada. Esto no es cierto, esto es una afirmación en la cual hay un poquitito de verdad y un montón de mentira. Entonces eso lo hace una media verdad, que es la peor de las mentiras. Voy a darles algunas cifras publicadas hoy en El Comercio, que son de la Cámara de Comercio de Lima y que cualquiera las puede verificar. Miren, nosotros somos un país bien papero, porque obviamente acá se produce papa porque de acá es oriunda la papa, no solamente en una variedad, en literalmente miles de variedades, aunque obviamente hay 4 o 5 que son las más populares. ¿Ustedes saben cuánta papa comemos al año? Bastante papa comemos al año. Toda nuestra comida está en base a la papa y el arroz. Exactamente, porque comemos mucho carbohidrato. Pero acá está la cifra total. El año 2016 comimos 4.251.000 toneladas de papa. 4 millones de toneladas de papa. O sea, una tonelada tiene 1.000 kilos. ¿Tú te imaginas lo que es eso? 4 millones de toneladas de papa. Es cualquier cantidad de papa. Bueno. ¿Cuánto de eso se importó? 0.79. Pero ni el 1% se importó. O sea, de los 4.251.557 toneladas de papa, se importaron 33.520. O sea, 0.79. ¿Ok? Eso fue lo que se importó. Y básicamente, ¿qué se importó? Papa picada en pollerías, papa picada que ya viene congelada, el papa pelada y picada. De esas papas que se comen en pollería, ¿ustedes saben cuántas toneladas de papas se comen en pollerías? A ver, ¿cuántas? 300.000. O sea, a ver, vamos a hacer las cifras gruesas, ¿ya? 4.200 millones es lo que comemos en papa en todo el Perú. 300.000 se comen en pollería. O sea, la familia peruana pues come papa en su casa más que en pollería, como resulta obvio, ¿no es cierto? No es que vamos todos los días a comer un pollito. De vez en cuando, una vez por semana, con la familia, uno se come su pollito. ¿Ya? Ese es diferente, ¿ya? Pero 4.251 millones de toneladas de papa, ¿ya? Solo se ha importado el 0.79. Ahora, en las pollerías, usted dice, sí, pero toda la que va a la pollería, esa sí es importada. No, en las pollerías el 80% de la papa es peruana y el 20% de la papa es importada. Ahí sí, me boicotea, que es que empiezo el programa, prende el teléfono y comienzo a escucharme a mí misma. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado?
En enero del año pasado, el precio de la papa en el mercado mayorista Lima, o sea, el mercado central de Lima, era 1 sol con 8 céntimos. Ayer se ha estado cotizando mercado mayorista Lima a 0.40, o sea, 40 centavos el kilo, que es poquísimo, pues efectivamente, ha caído a menos de la mitad. ¿Por qué? Porque hay una cosa que se llama oferta y demanda. Si todos sembramos papa y todos vendemos papa, ¿qué va a pasar? La papa va a valer menos. Totalmente. Si ya sabemos que más o menos lo que nos comemos son 4.000, ¿no es cierto? Millones, 4.251.557 toneladas de papa, millones de toneladas de papa, bueno, pues eso es lo que hay que producir más o menos, ¿ok? Si producimos más, se baja el precio de la papa. Si producimos menos, un poquito menos, tal vez hasta se suba el precio de la papa. Pero lo que no se puede hacer es tener una inmensa producción de papa esperando que la papa nos la comamos, porque no hay forma de que nos la comamos todos. Y ese poquitito, ese 0.79% que se importa, así no se importe, no va a solucionar el problema. Pero para nada, no lo va a solucionar. Esos 300.000 toneladas de papa que se comen al año en pollerías no solucionan el problema. ¿Qué es lo que lo soluciona el problema? Que la oferta se ajuste más o menos a la demanda para que tengan el mismo precio que tenían hace un año. ¿Qué han hecho los paperos? Han cerrado todas las carreteras. De nuevo, reitero mi posición, cerrar una carretera es un delito. Hay gente inocente varada en las carreteras del Perú. Ayer no se podía salir ni entrar de Ayacucho, ni para Andahuaylas ni para Lima. Huánuco ni qué les digo. Ahora, claro, el 40% de la papa que se consume en el mercado mayorista de Lima viene de Huánuco. O sea, la carretera central ha estado bloqueada en varias partes. Gente atrapada, me escribí en Tarma diciendo, ¿a qué hora salgo? Si está cerrado en Loroya, se está cerrado en todas partes. Entonces, ¿qué ha hecho el ministro de Agricultura? Un genio, ¿eh? Primer día de trabajo. El Estado compra toda la papa. Ha dado una partida a cada gobierno regional. O sea, el Estado, con la plata de todos los contribuyentes, van a comprar toda la papa. ¿Y qué va a hacer el gobierno regional con esa papa que compra? Bueno, regalarla, pues ¿qué cosa va a hacer? ¿No es cierto? Porque casi al filo de la luna de atrás. Porque parece una pick-up, ¿no? Sí. Parece una pick-up chévere, fuerte, a la que han armado esta cabina encima de vidrio con una banca, ¿no es cierto? Y digamos, es una baranda para que te puedas... Es una baranda para que el papa... te puedas parar. Tiene un sillón giratorio que el señor de Chevrolet dijo que generalmente no lo usa No porque lo el usa. papa va de pie generalmente. Es simplemente para que se siente un ratito y pueda conversar con el que está al costado, ¿no? Ahora, lo que yo me Ahora, ¿el papa va con quién en el papamóvil? ¿Quién lo acompaña? Siempre lo acompaña a alguien. Generalmente es ¿Alguien de la Guardia Suiza? van Guardia Suiza, pero Ya. los que van sentados allí generalmente es el cardenal. Cuando vino Juan Ya. Pablo II era el cardenal Andázuri, yo me Ya. imagino que el cardenal, y su maestro de ceremonia. Ok. ¿No? ¿Y lo van a llevar a Puerto Maldonado también, el papamóvil? Hay 3 papamóviles. Ya están. Me parece que ya están, han presentado uno. Ya. ¿Ya? Nosotros vamos a estar en Puerto Maldonado, ahí les vamos a contar todo, ¿ah? Y como vamos a llegar antes, nos meteremos al papamóvil, les tomaremos fotos, ya les contaremos lo que veamos allá. Nosotros, Abel y yo nos vamos acá con todos los padres dominicos, no va a quedar nadie acá. No, mentira, acá se queda Eduardo de todas maneras cuidando el kiosco. Nos vamos desde el miércoles en la tarde, o sea que tenemos bastante para transmitir. Acá me dice Fernando, a mí tampoco me lleva. Bueno, tú acabas de llegar, pues también no te pases, ¿no? Nos vamos el miércoles de la próxima semana, regresamos el sábado, porque el mismo día no podemos regresar, imagínense ustedes el tráfico que va a haber, el tráfico aéreo, etcétera, y regresamos vía Cusco, nuestros pasajes son Lima, Cusco, Puerto Maldonado, para estar acá el domingo tempranito. El domingo estamos muy temprano porque el papa pasa por acá. Porque el Papa va a pasar Y y se cumplió
nuestro pedido viene acá a la Basílica. Sí. Que no podía ser de otra manera. Miren, un papa latinoamericano, que es devoto de santos latinoamericanos, que ha tenido mucho cariño por San Martín de Porres. Y que él ha dicho que él ha escrito en una parte, no recuerdo ahorita el lugar, quiero caminar por donde caminó San Martín de Porres. Yo camino por acá todos los días, lo invito. Nosotros tenemos la suerte de caminar por los mismos sitios, estar en los mismos patios. En los mismos patios, además, la gente no me cree, igualitos a como estaban cuando estaba San Martín de Porres, que eso es lo más loco de todo. Porque el patio que tenemos acá está forrado completamente en azulejos sevillanos que se trajeron en 1602, ahí están las fechas, a 1609, y están todos puestos ahí desde ese entonces. Ni los terremotos, ni todo lo que ha pasado en Lima los ha cambiado. Entonces, el patio está, digamos... El piso se cambia, algunas cosas, las restauraciones, pero son las mismas columnas, son las mismas paredes, es el mismo jardín. Y acá está. La pileta. Y la misma. La pileta de acá es tan antigua como la pileta de la Plaza de Armas. Viene con la fundación. Porque lo primero que se ponía justamente era una pileta, porque una fuente de agua era básica, ¿no es cierto? Entonces, para poder, estas fuentes de agua no eran decorativas, eran fuentes de agua utilitarias, completamente utilitarias. Entonces, el Papa puede venir incluso, no sé si tiene el tiempo de entrar a la tumba de San Martín de Porres, que está acá, me imagino que estará todo preparado por si acaso, porque acá mismo, donde estoy yo, a pocos metros, está enterrado San Martín de Porres y está enterrada Santa Rosa de Lima. Entonces, ellos donaron su cuerpo a claro. a la orden de predicadores. No, en la tumba de Santa Rosa abajo está un pedacito hay que entrar a una pequeña catacumba donde está escrito claramente en el altar: hago donación de mi cuerpo a la orden dominica. Entonces, la orden dominica es la que tiene justamente la custodia del cuerpo de Santa Rosa. Por siglos, esto no es novedad. O tal vez entre a ver las reliquias al altar, porque las reliquias principales se exhiben en el altar al público en general. Cualquiera puede venir cualquier día a verlas. Y a veces salen en procesión, ¿no? Pocas, el año pasado mucho porque fue el jubileo, pero normalmente no salen en procesión. Así que todo eso les hemos contado sobre el Papa. Tenemos más información que nadie, O sea, en otros medios les podrán contar, pero acá la estamos viviendo. Así que esa es la ventaja de trabajar en una radio pastoral cuando uno tiene que cubrir la visita del Papa. Ahora, hay una noticia importante que dimos ayer de último minuto y que podemos ampliar hoy día sobre la intervención del sodalicio por abusos de todo tipo. Estamos hablando de maltratos físicos, sexuales, se ha acusado incluso de tortura, de servidumbre, en fin, de una cantidad de vejámenes que se acumularon a lo largo de muchos años y que explotaron cuando un grupo de ex sodálites comenzó a hablar. Y comenzó a hablar no solo internamente, sino comenzó a hablar externamente. Desde que eso sucedió, cuando Pedro Salinas y Paolo Gas publican el libro Mitad monje, mitad soldado, desde que eso sucede hasta hoy ha pasado bastante agua bajo el río, han habido varias comisiones, pero esta es la primera vez que el Papa ordena una intervención directa. Pedro Salinas, que es gran amigo mío y mi compadre doble, cree que esto es un tema de relaciones públicas, que el Papa está haciendo esto porque viene al Perú y el asunto es tan grave que se lo van a preguntar, y que antes de que nadie se lo pregunte lo va a anunciar, ya lo anuncia el Vaticano, pero teme que por ser un asunto de relaciones públicas no termine en una real reforma o refundación del sodalicio, y teme esto por el tema de los legionarios de Cristo, donde efectivamente el fundador fue apartado y el fundador tenía gravísimas, no graves, gravísimas acusaciones, incluso tenía niños nacidos, en fin, violaciones de todo tipo, con hombres, con mujeres, gravísimas acusaciones. Fue recluido en un monasterio, y los que lo encubrieron, a pesar de la intervención, siguieron trabajando dentro de la organización Los Legionarios de Cristo. Entonces, pero teme que personas que han encubierto
esta situación no sean removidas de sus cargos y que no se produzca una real y verdadera refundación. Yo espero que las víctimas tengan la oportunidad de hablar con el Papa. Eso es algo que se ha pedido y eso es algo que no se ha negado, pero que tiene que producirse en algún momento durante la visita, que tiene varios días y varias noches. Yo creo que el Papa va a limpiar. Yo también. Yo, no sé, me inspira esa confianza. Creo que aquí ha habido una negociación política y una negociación política está prohibida en el caso de un indulto humanitario, por lo cual creo que sí es importante que la gente salga a decir lo que piensa sobre esto. Este indulto ha dividido al país, no ha partido en dos, no ha unido a nadie y no ha reconciliado a nadie. Y ha dividido también al fujimorismo, dicho sea de paso, entre otras cosas. Salir a protestar no es ser terrorista. O sea, yo no creo que los paperos sean terroristas, ¿no? Han cometido un delito, que es tomar carreteras, pero no son terroristas. Salir en una marcha organizada con los permisos correspondientes en distintas ciudades del país no es hacer terrorismo, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué todos estos insultos? Hay decenas de trolls entrando a las redes sociales a insultar a cualquiera, incluso que quiera hablar del tema. Otro tenor ha sido, ya deja de hablar del tema, pues, ya este tema ya fue. Ese tema ya habrá sido para usted, pero digamos, yo sostengo que acá lo que ha habido es un terremoto político y que ese terremoto político todavía tiene réplicas y que ese terremoto político ha causado daños, ¿no es cierto? Están bien claros los daños en la credibilidad de nuestros mandatarios, que son varios, en la credibilidad de organizaciones políticas, y que eso va a afectar la política peruana por muchísimo tiempo, sin perjuicio de los resultados en la Corte Interamericana de finalmente impugnación del indulto ante la Corte, ¿no? Pero eso será sin perjuicio de eso. Hay que... Acá me preguntan, ¿no habla de la marcha del 11 de enero? Pero si estoy hablando, de hecho, señor Walter Aparicio, de hecho estoy hablando. Va a ser en el centro de Lima. Ojo, no es una marcha que solo se realiza en Lima, se realiza en todo el Perú. Están organizándose diferentes organizaciones, sobre todo en zonas que fueron muy golpeadas por el Grupo Colina. Estoy hablando de Ayacucho, estoy hablando de Huánuco, estoy hablando de Huancayo, estoy hablando de Cusco, donde la gente va a salir a protestar, como ya salió a protestar, ¿no es cierto? Ya salió a protestar, pero en fin. Bueno, y ahora vamos a hablar de el APRA. Están tratando de ubicar a Javier Velázquez Quesquén, que está, la verdad, el partido en una situación complicada. ¿Por qué? Porque en los últimos años, y en los últimos días, está perdiendo cuadros importantes. El escándalo de Odebrecht, por ejemplo, se llevó a Enrique Cornejo. La pelea fue frontal y finalmente dejó el APRA, ahora trata de postular a la alcaldía de Lima. No sabemos si con éxito o no, pero está en esa carrera, pero ya completamente alejado del partido. Otros que pertenecen al partido han decidido sacrificar su militancia por ser ministros. El caso de Abel Salinas. No era una persona que participaba en la vida política del partido, pero un militante orgánico, estaba inscrito y ha sido expulsado por participar como ministro del Estado. Pero tal vez el caso que más ha conmovido es el caso de Javier Barreda, una persona que ha tenido una posición absolutamente crítica a este gobierno, que ha estado y está en contra, supongo, del indulto, que considera que este es un gobierno incapaz y así lo ha escrito, y que fue llamado por Mercedes Arauz, a quien conoce hace muchos años, porque han trabajado juntos en el Estado. Mercedes Arauz ha sido ministra en 3 carteras durante el gobierno de Alan García. Entonces, lo llamó, él aceptó, pidió la suspensión de sus derechos partidarios en la hora 11ª, según Mauricio Mulder, lo hizo la noche anterior a jurar, y simplemente se le ha expulsado. Se le ha expulsado por razones políticas, por no reconocer el acuerdo de un plenario efectuado el año pasado, en el cual se acordó que los militantes del Partido Aprista Peruano no podían aceptar cargos de designación en el Poder Ejecutivo. Entonces, así de claro, ha desobedecido un principio de adopción del plenario de todos los dirigentes. Ahora, en este plenario,
no asiste Jorge del Castillo, por ejemplo, y Jorge del Castillo ha tomado una posición distante de la actual dirigencia, y Javier Velázquez Quesquén tampoco es miembro de la dirección, y vamos a preguntarle, por eso era tan importante saber cómo se van a manejar estas disidencias, porque Jorge del Castillo tiene, entiendo, un proceso disciplinario abierto por haber votado en contra de la vacancia cuando eso era un acuerdo de las bases del partido. Entonces, él vota en contra de la vacancia. Yo creo personalmente que hace bien en votar en contra de la vacancia, porque el presidente de la República no podía ser vacado en una semana simplemente porque tienes los votos. Ya habrán otras oportunidades de discutir, ¿no es cierto?, sus actos como ministro de Estado durante el gobierno de Toledo, pero Jorge del Castillo está ahora sometido a un proceso disciplinario. También Jorge del Castillo va a terminar expulsado del APRA. O sea, estamos presenciando un proceso de escisión del APRA. No sería el primero, por cierto, en la historia de un partido en tantos años. Han habido varias escisiones, o sea, no son pocas. En los 60s, en los 70s, en los 80 sobre todo, hubieron varias divisiones muy profundas, varios abismos grandes entre militantes apristas que se abrieron y que están ahí hasta el día de hoy, son parte de la historia. No sé si estamos ante un proceso de esa naturaleza, por la calidad de los dirigentes que están involucrados. Estamos hablando de personas que han ocupado posiciones importantes dentro de la estructura partidaria y posiciones de poder dentro de la estructura del Estado. Entonces, ¿hay una rebeldía frente a una dirigencia o hay un proceso de verdadera escisión del partido? Fernando Rospigliosi dijo algo ayer muy interesante: cuando el candidato natural durante 20 o 30 años, como es Alan García, ya no es la locomotora que jala, parece que los miembros del partido deciden tomar otros rumbos. Y esa podría haber sido la decisión que motivó al señor Javier Barrera a ser ministro. Mauricio Mulder adelantó algo de eso ayer. No sabemos si eso es así o no es así, pero sería interesante saberlo. En fin, vamos a ver qué noticias nos trae Javier Velázquez Quesquén. Me piden que hagamos una pausa, nos la están pidiendo, pero ese es el ambiente que hay en este momento y